¿Política o entretenimiento? ¿Por qué no las dos? En Política y algo más, el debate, la opinión y el análisis. Exploramos los temas claves para nuestra realidad actual, analizando sus impactos, sus desafíos y las perspectivas que están marcando la agenda pública. Acompáñanos en esta conversación profunda y cercana, donde buscamos entender lo que realmente está sucediendo y cómo afecta a nuestra comunidad. Política y algo más. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital. Ya estamos prestos en lo que es la cita semanal, el encuentro que tenemos referente a lo que ha acontecido, de lo que ha sucedido durante esta semana que está transcurriendo, de igual manera a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Políticas públicas, movimientos electorales, en fin, todo lo que tiene que ver con esta dinámica y en el cual pues lógicamente es parte de lo que semanalmente en este reencuentro realizamos. A quienes están fuera de estas regiones, fuera del país y que constante y permanentemente nos envían sus mensajes, fraternal y cordialísimo saludo a los diferentes sistemas de televisión de las diferentes provincias que retransmiten esta parrilla de programación, en especial al primer programa de opinión política, de opinión pública, como es Política y algo más. Ya estamos en compañía de Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes. Originándose esta programación desde el área metropolitana, en la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Sudamérica. Pues Freddy, durante esta semana fuimos noticia a nivel terráqueo, a nivel mundial. Ayer, días anteriores, semanas anteriores, nuestros hermanos de la República de Venezuela, hace meses también otras repúblicas, de lo que a veces la naturaleza. Sí, señor. Hay quienes desde ese punto de vista dicen nos da de lo que le damos, ¿no? Otros pues que es el transcurrir de esa naturaleza y que lógicamente a veces ese descuido o ese abuso que tiene el hombre constantemente y permanentemente en la parte climática, en la parte del ambiente, en todo lo que tiene que ver con ese comportamiento de la casa donde vivimos, pues sufrimos las consecuencias. Ya es una noticia, fue noticia, todavía seguimos padeciendo y por un buen rato lo que son las consecuencias de este terremoto del eje cafetero de 7.4, cuando es la escala de la cual pues nos tiene en este momento convulsionados, con pánico, con terror, con miedo, ¿por qué no con zozobra? Pero algo importante que nos ha levantado es la solidaridad de hermanos, nosotros mismos, de hermanos países, de todos los órdenes donde se han integrado, han sido solidarios con nosotros. Freddy, acá en la cita semanal de Política y algo más. Luis Eduardo, pues saludarlo a usted y a cada uno de sus seguidores a través de las redes sociales de este gran programa de Política y algo más. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y como usted ya ha hecho esta introducción, pues estamos en un momento donde la solidaridad debe estar presente y este terremoto, pues sin lugar a dudas, nos ha dejado de verdad muy consternados y desde aquí aquellos amigos que nos puedan ver a través de cualquier diversa plataforma digital, nuestro saludo de solidaridad, porque aunque yo personalmente no he vivido un episodio de esos, lo que vemos a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, no es nada comparado con lo que nos cuentan los que están viviendo allá y viven esta tragedia. Miren, al reporte de hoy, 285 personas fallecidas, 3.971 personas heridas, 379 desaparecidos. Eso es una tragedia, porque uno pensaría que no están vivos. Incertidumbre. 379, más de 100.000 personas afectadas, más de 45.000 familias afectadas, bueno, y un sinnúmero de infraestructuras, de bienes inmuebles que han desaparecido. Lo que duele más, por supuesto, es la partida de un ser querido, que ya no va a estar ahí.
¿Y cómo levantarnos de esto? Entonces, como este programa se llama Política y algo más, ¿qué va a pasar con el gobierno nacional en estos pocos días, 10 días prácticamente, 8 de su gobierno, recibirlo con esta tragedia? ¿Cómo va a operar todo este sistema de emergencias, los ministros que han llegado para poder salir adelante de esta tragedia? Mire, tal vez haciendo remembranzas, porque es que, no sé, del todo punto de vista, pues popularmente se dice que las comparaciones son odiosas en todo, ¿no? Pero tal vez en estos días, como usted lo dice, en el caso particular, algunos familiares que también están por allá en el eje cafetero, pues han tenido que padecer algunas circunstancias de esta índole. Pero hace remembranza a un terremoto que fue de la magnitud menor. Pero, es el 100.4 en la escala de Richter, así se le llama. ¿Fue menor? Sí, el de 1999, que fue de 6.2. Mucho menor, 1.2 menor. Pero fue más superficial, ¿no? Más arriba. Exacto. Entonces, vemos de ese balance que todavía no estamos recuperándonos. ¿De hace cuánto? Estamos hablando de hace 27 años prácticamente, ¿no? Estamos hablando de un cuarto de siglo. Hablamos del balance que todavía no se tiene por aquellas fundaciones que crearon en ese momento de reconstrucción, sí. Pero hablamos de 1000 muertos que hubo en esa época, los daños en todos los aspectos, en fin, que fue de más intensidad, ¿no? Sí. Pero de más profundidad, pues lógicamente, bajo ningún punto de vista, un sismo nada más de baja intensidad, los daños que ocasiona a una familia, a unas familias, a un barrio, un municipio, un departamento. En este caso, el eje cafetero vuelve, al igual que en 1999, el eje cafetero, sí. ¿No? De lo que fue en esa época gran parte de Armenia y de Pereira, que fueron los más afectados en esa época, en 1999. Y en esta época de lo que ha sido el eje cafetero, cuando hablamos del Valle del Cauca, cuando hablamos de Risaralda, cuando hablamos de todo el eje cafetero, sí. De ahí hasta Chocó. Sí, o sea, ¿qué fue donde fue el no contar porque en el fondo las estadísticas según se están cada vez más ajustando. Estamos hablando de 11 departamentos que fueron afectados, claro. ¿No? En algunas circunstancias en menor proporción a esto del eje cafetero, ¿no? Sí. Cuando hablamos de las capitales, de Manizales, de Pereira, cuando hablamos de Cali. Cuando hablamos de Quito, cuando hablamos, pero hay municipios aledaños a estas capitales que padecieron y que lógicamente cuando Roldanillo, un municipio declarado hace pocos años Patrimonio Cultural, pues precisamente un 80% quedó destruido. Porque eran casonas de esas antiguas, ¿no? Sí, por su característica, en fin, y que lógicamente volvemos a las estadísticas, pero ojalá que pues todas estas circunstancias, esta unidad de que a veces no podemos desperdiciar, que no necesitamos a unos o a otros, sí, por la ideología, que porque piensen, cuando precisamente hemos visto países, estados del lejos, del continente, el continente oriental, China, solidarizándose y enviando los expertos, exacto. Y donaciones. O sea, porque ellos han tenido... ellos sí han vivido... Milenios que nos llevan desde el punto de vista republicano y también del que ha sido milenios, también las catástrofes, tienen la experiencia de eso. No podemos en este momento, lastimosamente llegamos a algo que se ha visto la solidaridad, se ha visto el desprendimiento, vemos unida la fuerza, los gremios, al ciudadano más humilde, al sector empresarial, a las iglesias. Vemos, por ejemplo, organismos como la Cruz Roja, como la Defensa Civil, a los cuerpos bomberiles de cada región, a la iglesia a través del Banco de Alimentos, ser solidario, ser receptor de muchas integraciones que ojalá, pues, lastimosamente nos unen esto, pero qué bonito que sean qué lastimoso que sean estas circunstancias, el dolor que nos una al país. Las divergencias, pues las hemos tenido, las tenemos y las tendremos, pero que lastimosamente nos integra es cuando a través de estos hechos frente a ese tema de calamidades. Que usted está diciendo que la solidaridad se notó y se sigue notando, pero también
esta solidaridad debe canalizarse y ya nos hemos dado cuenta por los reportes que se presentan a través de los medios oficiales, de los medios de comunicación serios también, y a veces redes sociales también serias, es que hay gran cantidad de donaciones en algunos sitios y escasez en otra. En este lado hay mucho alimento que se puede estar dañando, pero requieren es medicina, porque es que todos hemos sido solidarios, fundaciones, y usted lo dijo, la empresa privada, las alcaldías, las gobernaciones, las entidades del exterior, los deportistas, los artistas, pero yo pienso que todo debe canalizarse en un punto. Al final eso tiene que terminar en un embudo para que de ahí se pueda organizar la estrategia y articular, porque gran cantidad de donaciones al final se dispersa y no pueden llegar. Entonces esto hay que prestarle atención, y por eso, ¿quién tiene que articular eso? Al final es el gobierno nacional, y no una entidad, o si no lo puede el gobierno nacional, una empresa privada, una fundación, pero que todo se canalice. Porque uno ve, Freddy, a través de los medios tradicionales, pues sí, hacen el despliegue, pero ve los medios alternativos y donde van a la barriada, donde ven, por aquí no ha llegado nadie, por aquí estamos precisamente con las uñas, como se dice, con unas palas, con unos asadones, levantando unos escombros allá del barrio más alejado, del cual pues hemos padecido. No nos ha llegado agua, que dicen que está sobrando, como usted lo dice, alimentos que de pronto no nos sobran, en otros faltan elementos de las medicinas, más sencillas, ¿no? Sí. Sobre todo hemos oído en los medios alternativos, en las mismas redes, donde dicen los paramédicos o médicos que se necesita controlar. Cuando hablamos de medicamentos, por ejemplo, gasas. Sí, cosas que uno cree que son elementales y que son fáciles. Para las infecciones, ¿no? Para que una herida no se convierta en algo peor. Exacto. No hay eso. Que la misma medicina, los ortopedistas que se requieren, porque el manejar una persona que esté fracturada, qué sé yo, se le puede hacer un más daño con moverlo mal. Que el hecho de moverlo por lo moverlo. Entonces, oiga, Luis Eduardo, y paradójico también que algunas personas cojan esta tragedia para seguir aunando en las diferencias políticas, en crear una esfera de odios. Sí, vemos un sector político echándole las culpas al otro y el otro echándole las culpas al otro. Personas que quieren aspirar para las elecciones del 2027 haciendo proselitismo, protagonismo. Entonces llevan una panela y hacen el video, que es mejor dicho. O sea, si usted va a dar, ¿para qué tiene que contar? Exacto, ¿Para qué tiene que contar? Que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Sí. Además, pues, ojalá toda esta unidad, vuelvo, insisto, que se ha despertado. Mire, llevamos escasas horas, escasos días de haber sufrido esta catástrofe. Sí. Pero esto es a mediano y a largo plazo. Pero la reconstrucción de eso demora muchísimo. Ahorita hay solidaridad desde la parte humana. Hemos visto personas muy humildes, solidarias con un mercadito, con algo, con agua, con alimentos, preparando alimentos calientes, en fin, todo lo pertinente, pero hasta donde las políticas, con los dineros, que hay que tener cuidado, ¿no? Dios los santo. Dineros, porque somos solidarios. Porque muchos se han enriquecido con las tragedias. Y hasta a veces son los millonarios. Esos que dicen, hay unos que recomiendan que en cada ciudad donde pasó debe haber una gerencia encargada de recoger, de estar la palabra gerenciando, los dineros que los estados mandan. Mucho. Los dineros que el municipio, que el departamento, que el país, las donaciones, a través de créditos, a través de donaciones, pues se tiene. Y otra cosa es estos alimentos, porque ha pasado. Tenemos la experiencia de que, por ejemplo, Europa viene mandando mucho alimento enlatado. Y esos tienen vencimiento y van para bodegas. Lógicamente requiere un proceso para que llegue, pero ya cuando llegan por allá, decimos que casi que a mediano y a largo plazo, todo este proceso, cuando hablamos desde ya de reconstrucción, que ahorita es salvar vidas, que ahorita es rehabilitar, que ahorita es comenzar a organizar, que después tienen lo que tiene que ver reconstrucción, pero no queremos ver en bodegas por allá en unos meses ya feneciéndose, desperdiciándose, dañándose alimentos o elementos
como útiles de aseo. O algo más dramático, que esas cosas terminen vendiéndolas porque en tragedia la hemos vivido, ¿no? Sí. Y también la polémica que se ha generado con aquellos cuerpos humanitarios que quieren venir a ayudar a salvar vidas, ¿no? Entonces se ha generado una polémica con este grupo de los topos de México, que ellos dicen que no se manejan por ningún gobierno, que son voluntarios, pero también otros gobiernos oficiales que tienen las capacidades, pero les dicen, no, ustedes no están certificados por la ONU o por esta circunstancia y no pueden hacerlo. Entonces se genera una serie de polémicas de que sí, no tiene la razón, que tiene la razón, ¿no? Pero yo siempre he dicho, así como en los alimentos, alguien al final, las donaciones tienen que articularla, el tema de, de estos grupos también tiene que ser articulado. Exacto, los mismos. Porque, claro, la comunidad también puede ayudar, pero todo tiene que ser articulado, todo tiene que ser organizado para que las cosas funcionen, ¿no? Porque desde los dineros, a través de empréstitos, fíjese que ya se solicitó con las facultades que le da la Constitución, la emergencia y todo. De la emergencia económica, social y ecológica que lo ampara, en este caso el presidente de la República, cualquiera que está, pues le tocó al recientemente posesionado como presidente, precisamente, y que tiene para trasladar presupuestos, para hacer créditos sin pedirle permiso ni al Congreso, ni a las Cortes, ni nada, tema pero que también debe tener un tragedias. control, porque lastimosamente los mandos medios, por lo generalmente en una alcaldía, cuando hablamos del sector oficial, ¿no? O a veces incluso en la empresa privada, los mandos medios son los que popularmente, como lo decimos, se tiran todo y abusan, ¿no? Bueno. Entonces debe haber ese control. ¿Usted tiene cifras ahí, algún recurso que haya llegado? No, pues ya el crédito inicial que es oficial de una solicitud al Banco Mundial por 450 millones de dólares. O sea, es una suma del cual ya estamos grabando, se hizo un desembolso inicial, fue la solicitud como es inmediata, el Banco Mundial desembolsó inmediatamente con la solicitud 200 millones de dólares. Y eso es para, como se dice, para libre inversión. Okay. Entonces no sé hasta dónde también esas personas o ese grupo o esa empresa o a quienes van a manejar esos dineros, pues lógicamente el dinero es tentación, no hay que negarlo, ¿no? Eso el ser humano, pues en eso las tentaciones son grandes. Entonces, más las donaciones en especie y financieras que otras entidades. La China acaba de hacer una donación por cerca tengo entendido que 4.000 millones de dólares. Ok. También que hace... Muchísimo. Sí, 4.000 millones de dólares que hace la China. Así otras repúblicas que tienen la plata también, pero que son solidarios, y en ese aspecto esos dineros, ¿quién los recepciona? ¿A dónde van? ¿Van a fondos comunes? En fin, todo lo pertinente, porque lastimosamente al final de la jornada esto es de largo aliento, como se dice, ¿no? Sí. Eso no va a ser solucionable en esta semana, ni en 15 días, ni en 20 días. Estamos llegando a un tiempo y todavía vamos a tener que, en ese proceso, primero lo que hemos dicho, salvar vidas, primero mirar, porque es un número considerable de viviendas que en el eje cafetero fueron padeciendo y que lógicamente pues es ahí donde se tiene que hacer un inventario, y ese inventario fácilmente podemos llegar en meses para hacerlo, ¿no? Y dicen los expertos, porque nosotros no somos expertos, no, nunca. Simplemente consultamos con ellos, que por supuesto todas estas viviendas que se cayeron y esa infraestructura que se deterioró, porque no solo fueron viviendas, fueron establecimientos comerciales, centros médicos, algunos con esa arquitectura antisísmica que llaman, otros no, otros casitas de palo, de barro, en el sector rural. Es una falla geológica, que lo que se construye ahí se cae. Es como cuando el río usted construye donde había el cauce del río, pero el río ya no pasa. Con el tiempo el río volverá y arrasa con todo. Entonces, harán el inventario de lo que se dañó y de lo que no se dañó, pero ahí sigue la falla, hermano. Reubicación. Ahí sigue. Lo que hablamos de reubicación. A ver si van a reubicar. ¿Usted cree que van a reubicar? Donde no pasó es nada, que muy fácil, pero es que Freddy, no es fácil. Es que también es muy fácil. Que sea fácil. No, yo no estoy diciendo que sea fácil. Es que es muy fácil decir, por ejemplo, a una familia o una familia que están acá y le digan, no, váyase. Tienen que irse. No se va. Pues se la pego. Usted no se va ni yo me voy. Fíjese que... No, pero lo que yo quiero ir a otro tema, y ahorita volvemos a ver si usted lo desea, es que
para mí van a volver a construir donde hay una falla Sí, geológica. claro. Y cuando ya no estemos ni usted y yo, en 50 años, vuelve a pasar otra Sí, tragedia. exacto. Fíjese, Freddy, que con base a siglos anteriores, porque es que ese cafetero, lo que ha sido Popayán, no podemos olvidar de Popayán hace rato. Cali también ha tenido catástrofes. Bueno. El eje cafetero ha tenido catástrofes de estas magnitudes también, ¿no? Entonces, lo que usted dice, hasta dónde se han tomado medidas antisísmicas, y sobre todo hay zonas de alto riesgo, se ¿no? puede hacer Más nada. que otras. Claro. Entonces, hasta dónde las autoridades locales, regionales o nacionales, fíjese que en 1999 es algunos expertos que dicen que si bien es cierto que fue la magnitud más alta, pues de pronto algunas medidas de algunos edificios y algunas construcciones menos se salvan que unas vidas. se tomaron unas medidas y que lógicamente fueron menos impactantes a lo que fue en esa época, puede ser, ¿no? Sí. Pero sirve para que en los municipios, en ciertos sitios, pues de alto riesgo. Fíjese que nosotros acá en esta zona, en Oriente Colombiano, acá en Santander, acá en el área metropolitana, No, estamos sobre una falla, ¿no? La Bueno. falla de Sí, Chicamocha, la falla que, y llegará el lógicamente, momento, si es una falla, dicen los expertos, en algún momento puede pasar. bueno, pues ante todo alabar el desprendimiento, los buenos corazones y instituciones como lo que son los bancos materiales, ¿no? De la Iglesia Católica, ¿no? Que tienen en todas las ciudades. Sí, Hablar trabajos de las fuerzas de socorrismo también. De alimentos, que es importantísimo Muy allá, que llegue realmente. Sí. Vuelvo, insisto, porque a veces también los grandes medios de comunicación pues hacen un protagonismo llegando a ciertos barrios, ¿no? Pero allá, en la parte satélite, en la parte de los suburbios, por allá, Sí. no llega y no hacen el llamado. Entonces, sirva para que estas situaciones a quienes de una u otra manera afectó. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digital, en política y algo más. Sin embargo, pues sigue el transcurrir, ¿no? Fíjese que en plenas circunstancias, pues otra de las, aparte de las medidas que se tomó por el gobierno nacional y que lógicamente del cual decíamos, del cual se decretó de desastre nacional Sí. y declaró emergencia económica, social y ecológica, todo lo pertinente con base a eso, que puede durar pues, inicialmente por un mes, 30 Ok. días, ¿no? Después prorrogable por 90 días, 3 después meses. por un año, Bueno. después tiene que ir a un proceso del Congreso Y de todo la eso tiene una República, revisión un proceso, también ¿no? posterior. Entonces, pues esperamos que haya esa inversión y que haya ese inventario y que lógicamente señor. todos esos créditos que van a ser municipios, que van a ser gobernaciones, sobre todo en esos departamentos, pues sean para lo que son, no venga el abuso Sí, señor. de lo que ya tenemos registro de No, la lo que hemos pandemia, vivido, ¿no? Por ejemplo, no la pandemia, en todo. la siempre. cerquita de la pandemia. La que pandemia es la tenemos. más cercana, sí, señor. Entonces sigue transcurrir y en medio de estas circunstancias, escasas horas de haber acontecido, 2 días después del hecho Sí, señor. del terremoto, Sí. pues se eligió, como estaba programado, el Contralor General de la Ah, sí, República, señor. que es una de las misiones, vigilar el manejo de los recursos Sí. públicos, Sí, el tema fiscal. la parte fiscal, la parte financiera, ¿no? Y lo que llaman en algunos momentos la unidad política, ¿no? Donde una votación considerable, Contundente, ¿no? La victoria. contundente de Jorge Eliezer Laverde Vargas, Sí, señor. ¿no? Del Partido Liberal. Dice que tuvo gran importancia Simón Gaviria en unir. Eso dicen, y que ¿no? dicen que también ahí el expresidente de la República también se sentó y que uno de los delegados del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que Sí, sentaron señor, los este también partidos. Hubo la le echan la culpa. unidad política, ¿no? En torno señor. precisamente a lo que sirvió para que hubiese esta elección, Esa votación. una votación y que fue, ¿Tiene ahí la cantidad de votos? Porque yo sí, la tengo aquí, claro. ya a la mano. va hasta el 2026, Sí, 2030. son ¿no? 4 años, son 4 años. Sí, a ver, recordémosla. 260, recuerde que vota Senado y Cámara, Sí. es decir, todas las bancadas se lo ponen que de acuerdo. llamamos conjunta. El Congreso de la República, Ah, Senado y Cámara. Cámara baja y Cámara alta. Saca 269 votos del señor Jorge Sí. Eliezer Laverde Vargas, 95 votos en el Senado y en la Cámara 174. Y de ahí para abajo fue una goleada. Andrés Castro, que era otro candidato, 3 votos. Que casi que fíjese que cómo es, cambia.
Por eso se dice que la política era Castro, que es el actual personero de Bogotá, ¿no? Okay. Y que se dice que era el padrino, era nada más ni menos que el actual contralor, el actual procurador, el Sí, jefe de debate. Gregorio Hatz. Y creo que Gregorio Hatz. Sí. Y que hasta por allá hace unos 10 días era Ella casi también que sonaba. era el que estaba con las mayorías y era el que unía el pacto histórico y era el que unía el Centro Democrático y algunos partidos y para hacer un ejercicio parecido a lo que fue la elección del presidente, del presidente del Congreso, ¿no? Pero fíjate cómo diría dio... el señor procurador, yo ya tengo el sartén por el mango y eso con los políticos, eso es difícil. Entre ellos Y él mismos. sabe, Entre ellos mismos. Habrá Gregorio mucho más. estuvo muchas veces ahí en el Congreso, él sabe cómo es con ellos. Entonces dio la voltereta y en esta semana, previo al terremoto y durante el terremoto, pues no fue óbice para que siguieran allá reuniéndose en ciertas zonas, en el norte de Bogotá, estos sectores, y en un lado hablando de terremoto y en otro hablando de la elección del Contralor. Esa es la vida. Este tema de todos modos, esa elección también, en cierta medida, puede uno darle la victoria a aquellos con los cuales, al parecer, el Tigre no quiere organizar los temas, digámoslo así, del desarrollo burocrático, pongámosle esa palabra, ¿no? Pero yo creo que les ganaron ya con la presidencia del Senado, y ahorita esta vez, porque como usted lo dijo, se dice que es una victoria del Partido Liberal y del Centro Democrático, ¿sí? Bueno, no fue un acuerdo con el pacto, como sí fue con el presidente del Senado, pero el pacto también terminó votando allá. Ajá. Pues es que también miremos, va hasta el año 2030, ¿no? Sí, señor. Es decir, de este año hasta el 2030. Maneja, miraba yo unas cifras, maneja directamente entre los que están en carrera administrativa y libre nombramiento y remoción, directivos en las sesiones que tiene el departamento, directamente estamos hablando de 4.057 funcionarios, sin contar. En la Contraloría. Exacto, sin contar lo que es capacitaciones, contrataciones, todo inmuebles, todo lo que maneja, ¿no? Nada más de funcionarios. Sí, entonces me imagino y no estamos descubriendo que el agua moja, como lo hemos dicho en varios ejemplos, pero ahí hay acuerdos de esas, desde el punto de vista participación burocrática, ¿no? Así es. Para parlamentarios y senadores o para bancadas, de acuerdo a las circunstancias, porque esto parece que fue por bancadas, ¿no? Unanimidad en bancadas, ¿no? Sí, desde el principio 4 partidos, la U, Conservador, Cambio Radical, el Partido Liberal manifestaron, el Centro Democrático que iban con ese candidato. Ya con esa manifestación sabía que tenía los votos necesarios. Entonces para ganar. fíjate lo que maneja y un presupuesto considerable que maneja la Contraloría General de la República, ¿no? O sea, maneja presupuesto, maneja burocracia, maneja contratación, maneja muchas circunstancias, muchos intereses, tal vez a veces hacen alarde, por ejemplo, este contralor que se está yendo, que se fue, pues habla de que recuperó no sé cuántos miles de millones de lo que a veces se abusó en los municipios, en los departamentos, plata que se perdió. pero hasta dónde es realmente es eso real, lo que ¿no? recupera, mínimo. Porque es que lastimosamente ya cuando entra la Contraloría, las locales, las regionales o las nacionales, ya está ocasionado, ya se ha gastado la plata, ya se ha invertido. Sí, señor. Entonces, fíjese que hace años tuve la oportunidad de estar en finiquitos de la Contraloría Departamental en ese momento de Santander, pues había lo previo, ¿no? Era previo y post. Sí, señor. Pre y post. Okay. Cuando había lo previo, pues se hacía la advertencia, ¿no? Sí. Entonces el funcionario de la Contraloría decía, alcalde, cuidado con esto, gobernador, cuidado con esto, presidente, cuidado con esto, o a los que ordenaban el gasto. Entonces había la prevención, como en la salud. Sí, así es. Pero después vino la norma y acabó con la prevención, que porque ponía mucha talanquera, que porque lógicamente se abusaba de que esto, que aquello, para que le autorizaran previamente, porque decía debía haber una autorización previa, ¿no? Para la inversión, para el proyecto, qué sé yo. Entonces se fue al garete, entonces se llegó al otro estado al abuso, de que ya cuando está, ¿cómo se dice el refrán popular? ¿No? Cuando está con el ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Sí, señor. Entonces, lastimosamente, hasta donde ya tantos elefantes blancos, tantas malas inversiones, tanta no se prioriza, tanto donde realmente los dineros se fuman a nivel local, regional y nacional, y ya cuando tenemos el daño causado,
pues ¿cómo Sí, hacemos para recuperar muy la plata difícil. que es de No, todos sí, nosotros, no, que eso- son los impuestos, Lo que que es de la recuperan República? nunca va a ser similar a lo que se perdió. Eso. Entonces, Freddy, siempre, lo que se dice, volvemos a la calamidad, Sí. cada quien que cumpliera su función, no estaríamos como estamos, ¿no? Sí, señor. El que está controlando, que controle, se llama controlador, Sí, sí, controlador general, lo mismo que hace el procurador en los Sí. actos administrativos, en los comportamientos, ¿no? Sí. O sea, el fiscal pues ya es condenar, Sí, señor. que son las estancias que tenemos. Si cumpliéramos eso, el funcionario, el que ejecuta, el que firma, el que contrata, pues no estaríamos en las que Sí, estamos en estas circunstancias. Bueno, entonces sigue también el movimiento, ¿no? De las fichas. Sí, señor, Freddy. en el gobierno nacional. Sí. Nombrando Por ejemplo, ministerios, viceministerios y cargos de alto nivel. Por ejemplo, al que fue polémico, al padre del senador, ¿no? Del Ok. precandidato presidencial que fue asesinado, ¿no? Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Turbay, pues a Miguel Uribe Londoño, papá. papá, fue nombrado embajador en esa tan trajinada, no sé, allá con el rey, ¿no? Con los Sí. reyes de la Bueno, corona, sí. Reino Unido, En donde estaba la señora, perdón, Laura Sarabia. Laura Sarabia. Entonces, Laura Sarabia le entrega a Miguel Se Uribe. dice que la corona, pues no sé, Inglaterra, por allá, todo eso, pues tiene muchos negocios, ojalá, pues. ¿Sí? Yo pienso que eso es los embajadores que deben hacer. Por eso, tal vez en eso sí que alabarle a los gringos le han dado no embajador, sino el hombre encargado de los negocios, ¿no? Bien. El embajador debe ser eso, de Sí, negocios, abrir ¿no? temas no solo estar pendiente de los conciudadanos, que creo que es una función principal, Sí, claro. pero también todo el tema de las De la relaciones diplomacia, económicas, ¿no? de las relaciones exteriores, pero sino que también de los negocios, de no solamente a Claro. ver qué negocio llevamos para Colombia, sino qué negocios de Colombia sirven para Claro. importar y para exportar, ¿no? Entonces, don Miguel llegó allá. Ajá. Le sirvió entonces esa voltereta que dio cuando estuvo en el... Acuérdate que él por allá con el Centro Democrático, cuando él decía que iba a ganar, se reunió con el Tigre. Y el Tigre, él le manifestó, yo no me gano esa consulta ya, lo que sea, y yo me vengo una vez para defensores de la patria. Y entonces se va Creó el Miguel celo, Uribe, creó la polémica. que y el otro llamó una vez a Uribe y le dijo, aquí estuvo Aquí este estuvo. tipo, y entonces ahí lo sacaron. Pero bueno, mire, al final terminó bien. Bien. Se anticipó, como se dice, y lo premiaron. Como a otros que se han anticipado o que se fueron del Centro Democrático y los han premiado. No han premiado a la señora Cabal. Premiado, ¿no? Hay que expresar, premiado, no Premiado. otra frase, ¿no? Premiado, no. A la señora Cabal no le han dado nada, ¿no? Ajá. Pero a Paola Holguín la premiaron con un ministerio, el Ministerio de Cultura, me parece que fue que le entregaron a Holguín. Y a última hora, pues, en el momento que estamos grabando, 5 embajadores que no habían renunciado, ¿no? Ah, No han pero hecho para- no declaran han hecho la insuficientes. renunciación protocolaria porque tengo entendido que el expresidente Petro antes de irse había dado la orden de que no hubiera nadie, Ok. de que cuando llegaran los nuevos funcionarios que no se echan la culpa y todavía están hablando de que quiénes fueron los que no quisieron empalme, los que se iban, los que llegaban, entonces que la orden era que no hubiera nadie. Pero mire que este señor César Pachón, el que se embiste de campesino, que se pone una ruana, pero debajo de la ruana lleva los contratos. El sábado posterior al día de la elección, el 8 de agosto, genera un día hábil para contratar 250.000 millones, sabiendo que él viene de otro gobierno, ¿no? Y no, pero es que no puede parar la administración pública, que debemos seguir, que hay que contratar esto y aquello. Venga, pero usted viene del gobierno pasado, coméntele al ministro de Agricultura si pueden hacer eso, o que la decisión la tome otro, ¿no? Una Pues, cosa es que uno dice, oiga, Entonces, en la última de una resolución de 5, el que fue ministro de Transporte, el santandereano Hernández, el de Barranca, Ok. que fue presidente del Partido Conservador. sí, me acuerdo. Y él dice, alegaba que él denunció desde hace tiempo, desde el mes de julio, Ok. pero que le engavetaron la renuncia y entonces Ah, que en la hoja de vida pues es diferente que renuncie, le acepte la renuncia y otra que lo creen insubsistente, ¿no? igual. No, pero la hoja de vida incide. Una cosa es que Luis Eduardo le acepte la renuncia y otra Sí, cosa que lo creen insubsistente, ¿no? Sí, pero la insusistencia Sector público, como servidor público. pues, yo no sé hasta Porque dónde. es que vaya en la parte disciplinaria, va en la hoja de vida. Ahora que Claro. Tiene que ver
en lo que tiene que ver con Pero eso. por eso, pues, entonces el La- funcionario termina siempre perdiendo si voluntariamente quiere ir. Si Pero no hay va a unos ir. que no sé, unos dicen que, por ejemplo, este ministro había renunciado con tiempo, otros dicen que no han hecho la renuncia protocolar, y entonces, ¿qué buscaban? Pues, O sea, a lo mejor demandar. atornillarse, ¿no? O algo así. No, no, pero ya sabía que otro gobierno que viene, otro gobierno estaba representando algunos convenios políticos, partidistas. O o qué esperar a sé. quedarse ahí, que alguien lo muñequee para que se quede. Sí, el respaldo, Como el pasó apoyo. a alguien también ¿De Agache? que quería quedarse y la iban a nombrar en otro cargo mejor todavía, familiar de Bateman Cañón, que venía del gobierno de Petro. La descubrieron y no la dejaron pasar. Pero hasta cierto punto que pero también hay que mirar, buscan que los echen para demandar. Porque Pues también- depende del sí. tipo de vinculación que tiene. Exacto. Si usted es una de provisionalidad, Porque hay de carrera- de libre nombramiento o de carreras, tienen que mirar las El circunstancias. sindicato ha denunciado unas anomalías del gobierno que se fue y el gobierno que llega, que están en carrera administrativa y los han movido cuando dentro de eso, de la carrera diplomática, pues no pueden hacer eso. Es que ese tema de la carrera diplomática tiene otros elementos distintos al tema que se puede revisar en otros cargos de la Exacto. administración pública. Bueno, otro de los temas que transcurrió de tantos ires y venires, que es también que lo contempla la Constitución política que nos rige, la Constitución del 91, que es la salida, ¿no? De los Otra presidentes, polémica. que iba creando polémica, que por qué que no lo Sí. podían dejar ir, que el otro que sigue. Entonces dije, no, que salieron los representantes de los partidos, dentro de esos el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez, en nombre del Centro Democrático, su representante, el presidente del Senado de la República y otros dirigentes que eso es casi que es una tradición y que lo reza la Constitución, ¿no? Es decir, que para descanso, para su vida personal, porque se van de académicos, porque se van de conferencistas, qué sé yo, y que lógicamente es como un año sabático. Sí. Entonces, pues, y que esa solicitud lo hacen por Todos, lo general han todos los hecho todos. presidentes, terminan Sí. e inmediatamente pasan al Congreso, ¿no? Sí. Usted sabe que Es que en ese año, después de terminar, para poder salir del país tienen que pedir permiso al Congreso, al Senado, Sí. al Senado. Y todo lo han hecho. Exacto. Entonces lo pidió, pero como esto está tan polarizado, hemos generado tanta polémica, entonces están diciendo que es que va a volar. ¿Pero a volar de qué? Si no está condenado. Entonces, y todos los presidentes, yo creo que un alcalde, un gobernador, un presidente, un ministro, que no se les ocurra una querella, pues es porque no ha hecho nada. A ver, esperemos si el presidente Abelardo de la Espriella, que esperamos que termine los 4 años, esperamos que a Colombia le vaya bien, si quiere salir del país y si llega a ganar entonces la izquierda otra vez, entonces no lo van a dejar salir del país. No, eso no puede, Sí. eso no puede ser así. Y además lo reza la Constitución. Claro. Esa es la explicación que daban los directivos de los partidos que votaron en bancada. Mire, la votación, 75, el Senado, ahí Sí. vota únicamente es el Senado, Sí, el Senado de la República. 75 votos A favor. al sí Son 108. y 11 que no. ¿Ya? Otros tal vez hicieron, allá los de la gafa, no fueron. No, ese día no pudieron ir. Sí. Pero es un tema que además tenga la plena seguridad. Si es al contrario la votación, que esos 73 digan que no y los otros que sí, Petro interpone una acción porque eso es tutelable y lo tienen que dejar salir. Lo tienen que dejar salir. Como le pasó al mismo Álvaro Uribe, que se da las declaraciones, que él en el proceso le privaron la libertad, entuteló y lo dejaron libre. O sea, hay Sí. temas que Ellos se alegan, caen de su peso. Y eso casi que hay un borrador, me decía alguien, un borrador del tipo carta modelo. Okay. Sí, pues que compromisos adquiridos con la anterioridad, que tienen que ver con la parte social, con la parte familiar, que tienen que ver con la parte Generar política, más con la parte polémica. académica, que tiene varias universidades, por lo general, sí, universidades que los invitan a conferencias, a dictar cátedra o algunos No, gremios. y no es porque sea Petro, ¿no? Porque es que van a decir, es que Luis Eduardo y Freddy son petristas, ya, o el denunciante se volvió petrista. No, es que la Constitución lo Ecuánimes. permite
el señor Petro, expresidente de la República, puede tener investigaciones, Ajá. puede tenerlas, Claro. y las tiene, Claro. pero hasta que no se asurta todo ¿Hace el cuánto proceso, fue? le digan condenado, ¿Hace ya. cuánto fue Pastrana? Precisamente desde Y 1999 y salir. todavía tiene investigación por el mismo terremoto de los manejos de esa época, ¿no? O sea, no sé, o sea, eso No, y lo volvemos a decir acá, si en 4 años llegase a ganar la izquierda la presidencia, las mayorías las tuvieran ellos, entonces estuviera investigación el presidente, el Tigre, porque va a tener, porque todos salen investigados, entonces él va a salir y el Congreso se le va a atravesar, pues si Dios nos da vida, estamos en 4 años, tendremos que decir lo mismo, venga, dejen salir al Tigre, si no tiene ningún proceso de condena, déjenlo que se vaya, y lo requerirán cuando tenga que requerirlo. Mientras tanto, pues fíjese que esa es la dinámica del país, ¿no? Mientras unos lloran, otros cantan, otros ríen, otros nacen, otros mueren. Es la dinámica Sí, señor. del país, la dinámica de la sociedad, la raza humana, la naturaleza, en fin. Entonces, es lo que estamos viendo, mientras hay el contraste de allá del eje cafetero con lo que iniciamos y no podemos pasar desapercibidos, todo el país unido, todo. Sí, señor. En esto sigue la misma dinámica del Estado, la elección del Contralor, el Procurador. el presidente tiene que nombrar sus funcionarios, los reemplazos, en fin, todo lo pertinente, porque es otra administración, Sí. en fin, todo lo pertinente llega con su equipo de trabajo. Pero la gente cuestiona todo, ¿no? Entonces, cuando llegó Petro y puso a Jaramillo de ministro de Salud, entonces salta el otro director, ¿pero por qué lo pone? Si es que se va a acabar con las EPS. Y entonces luego llega el Tigre y pone a una representante de la CP, entonces salta el otro A la director, gerente. ¿pero por qué va a poner? Venga, es que el que llega con su gabinete, Claro. y si la persona cumple requisitos, pues se nombra. Se dice- ya. se- Que no me gusta, pues no me gusta. O Se si- dice, no, se dice que en los toros, cada torero Claro, carga y su llega, cuadrilla, ¿no? Y ganó. ¿Qué hacemos? Eso es sentido común en torno a eso. Unos porque fueron parte del proceso político, Sí. otros porque son técnicos, Sí. otros porque tienen la experiencia, otros porque es la amistad. Eso de todo. Y habrá otros se que van a mezcla. quedar del gobierno pasado. Ahí tengan Otros, seguridad. exacto, sí, por la experiencia, por lo que sea, por respaldos políticos, Porque es necesario por tenerlo. conveniencias, en fin, todo lo pertinente. Por ejemplo, dentro del reto, el compromiso que tienen quienes llegan por primera vez a ser funcionarios de orden nacional, es igual que en las anteriores administraciones. Hay unos que llegan con experiencia y hay otros que llegan novatos, primíparos Sí. de lo que es allá manejar en el municipio, allá manejar en la ciudad intermedia, allá manejar en el municipio la categoría diferente a lo que es todo un globo de un Como país. la ¿no? señora del sombrero, que llegó allá a la Agencia Nacional de Tierras, es que llegó al cargo ese, que dicen que no tiene experiencia. Que no reunía requisitos para entonces. Ella palica, Tengo pero dijeron que entendido, ya no. exacto, que iban a cambiar el manual de funciones. También se No, hace. eso- En un sí, sí, se municipio, lo han hecho. entonces cambiemos el manual de funciones porque es que necesitamos que Freddy Garzón es para ese cargo, no reúne requisitos, pero acomodemos entonces el Arreglémoslo. manual de. Y así. Si la Eso norma también lo se permite. acostumbra, exacto. Tendríamos que cambiar totalmente la Constitución, teníamos que cargar todo un poco de decretos, de leyes, de acuerdos, de ordenanza, en todos los aspectos. Por ejemplo, el exalcalde de Bucaramanga, Ministro. el ¿No te refieres al ministro? Jaime Ok, Andrés señor. Beltrán Martínez, ¿no? Sí. Pues llega, yo pienso que en este momento, sin desconocer a otras instituciones, pero que son inmediatas para actuar con esta emergencia Sí. de la catástrofe, del terremoto, es vivienda, ciudad y territorio, Sí, que señor, es así todo se lo llama, que así se comprende ese nombre de esa institución, de ese ministerio. Sí. A él le dejaron como técnico, como el equipo de fútbol, ¿no? Sí. Usted como técnico escoja los kinesiólogos, recoge el ¿Quién- asistente, cómo llega usted? recoja El usted, cuerpo técnico. escoja usted los jugadores, los suplentes, Sí. todo. En este caso, a Jaime Andrés Beltrán no puede quejarse que le dejaron que escogiera la titular y los suplentes. Sí. Tanto así que, por ejemplo, escogió o tiene en este momento como vicepresidente, yo pienso que fue su sugerencia, viceministro, Viceministro. el que fue su secretario de De Hacienda. Hacienda de la ciudad de Bucaramanga, él siendo alcalde, ¿no? Y que lógicamente, pues me imagino su hombre de confianza, le dio los resultados, El acató doctor las Reinaldo órdenes. da Silva. Reinaldo
Da Silva. Reinaldo da Silva Uribe, Sí, señor. un profesor universitario, fue gerente de Vanguardia Liberal. Renunció precisamente a la dirección de Vanguardia País ahorita de viceministro. Exacto, y que lógicamente, pues, y no solamente en el caso viceministro, ¿no? Sí. Sino que también se llevó en su equipo de trabajo tiene buena experiencia, Sí. María del Rosario Torres Vargas, Ok. es secretaria de Planeación de Girón de John Abiu Ramírez Barrete, Así muy es. del equipo de trabajo. Ella se inició haciendo ese trabajo como servidora pública, siendo alcalde John Abiu Ramírez Ok. Barrientos en O Girón. sea, ese fue su inicio en lo público. Exacto. Hace 12 años. Después pasó a ser secretaria de Infraestructura en la alcaldía de Bucaramanga, ¿no? Sí, señor. Ahorita, mire, es la directora de bienes del ministerio. Ok. Pero algo también de interés social. Por eso, del ministerio en lo que tiene que ver con la Sí, vivienda señor. social Sí, señor. y los bienes en general, Sí, los sí, bienes, sí. la inversión. Muy técnica. La inversión, sí. La doctora. O sea. Y de la confianza, y Jaime Andrés. es de la confianza, es técnica. Afortunadamente, pues, tengo entendido cuando estuve en Girón, en algunos reportajes que hacíamos, Sí. el trabajo periodístico estuvo muy, muy enfermita, se Sí, sí, sí. recuperó y en Que Bucaramanga decayó. de acuerdo a lo volvió y que se ella dice que recuperó. renunció al cargo como secretaria de Infraestructura por los problemas de salud. Se recuperó y nuevamente pues sale a la palestra Sí, señor. con esta oportunidad de gobierno nacional. Y de igual manera también a la secretaria, General. la que hace la antesala ahí al ministerio, la que prácticamente controla. Dicen que cuando es una secretaria de un juez o de cualquier funcionario, por eso el nombre, secretario. Sí, pero- secretario de una alcaldía, Pero, secretario de la no, gobernación. no es el secretario allá el que copia y recibe cartas, no. No. Es un ese cargo ese que maneja temas administrativos. Ese recepcionista, es que Sí. por eso se llama secretaria. Es la Secretaría que no se le General, dé que es un tema administrativo. Que no se le dé la altura a un secretario de despacho en un municipio, en un departamento, es otra cosa, pero su nombre es amplio. Secretario, secreto, de confianza. Bueno, ¿y a quién es? Y ella también, ella fue, tengo entendido, la jefe de contratación de la alcaldía de Bucaramanga, ¿no? Yo a ella sí la conozco. Tuvo Pero le estaba algunos- preguntando quién es para que me diera el nombre, a ver si es la que yo pienso. Y- Es y la doctora entonces, Ana pues, María Vargas. Ana María, El último cargo que desarrolló también de la plena confianza del alcalde de Bucaramanga, del exalcalde y también del alcalde Sí. Portilla. Ella fue secretaria administrativa, también renunció hace que póngale tuvo unos mucho 15 polémica días, 20 días. por contrataciones que no reunían requisitos, que fueron esto, que fueron aquello. No, bueno, ahorita le cuento una cosa ahí. Y venía también de la dirección de tránsito, hizo su paso también allá Sí, como secretaria general de tránsito y tiene una Se ha experiencia. sido polifuncional. Ella se ganó la confianza de Jaime Andrés. Ah. Ella conoce la administración pública, es una abogada que ha trabajado en la administración pública, en otros gobiernos, como contratista, y ha Sí. adquirido una experiencia enorme, pero la confianza se la genera Jaime Andrés y mira en dónde va. No, es que yo precisamente el domingo pasado tuve la oportunidad de hablar con ella vía telefónica para consultarle algunas cosas que estaban pasando en la alcaldía de Bucaramanga y Pero que aún habían no ha pasado. sido nombrada o posesionada. No, estaba ahí, ella sabía para dónde iba, pues estaba en vilo el tema, porque se presentaba en la alcaldía de Bucaramanga una cosa muy particular, que no es un delito, pero en la parte ética no se ve mal, es que un contratista, era en ese entonces una abogada que contrataron, hacía parte del proceso de nulidad electoral de Cristian Portilla, en la parte, digámoslo así, la coayudanza, ayudándole en la defensa. Juez y parte. Pero a su vez era contratista. Entonces, como si uno pensara, es que le están pagando aquí para que haga esto. Pues lo que uno piensa. crea suspicacia. Y eso pasó en Deja- el gobierno. deja volar la imaginación. Y eso fue repetitivo. En el gobierno de Jaime Andrés pasó lo mismo. Otro Bueno. contratista abogado lo tenían en eso. Entonces, ese es el equipo que llegó. Pero tengo entendido que todos los ministros, el señor presidente le ha dado la posibilidad de que organice su equipo de confianza. Claro, y yo pienso que volviendo a que todos los ministerios son importantes, pero cuando hablamos precisamente, cuando hablamos del interior, cuando hablamos de Hacienda, son los básicos, que es la estructura del resto, ¿no? Pero con este hecho, Sí. que lastimosamente la catástrofe, el Sí, señor. terremoto, pues unidos con Hacienda, ¿sí? Sí, por ahí que, es la entra todo el parte, billete. que es la parte Todo va a entrar financiera. ahí. Y lo que tiene que ver con la Unidad Nacional del La Riesgo, UNGRD que ha sido tan polémica. de gestión del riesgo,
Por ahí sale la contratación. Porque por eso desde 2016, cuando fue creada por Juan Manuel Santos Sí. Calderón, desde ahí 10 años, es reciente institución, del 2016 creada por Juan Manuel Santos. Sí, señor. Unidad de Así Gestión es. del Riesgo y Desastres, que se haya abusado y que lógicamente se haya enfocado porque es una institución que está presta a cualquier emergencia como Sí. la que tenemos, de lo más simple hasta lo más grande. Oiga, Luis pues va a Eduardo, ser importante en todo este tema de la esos instantes. reconstrucción, ¿Por sí. qué? Porque viene en este momento reconstrucción, donde se dice que es un número considerable de viviendas Muchas. que tienen que reconstruirse, ¿no? Sí. Y desde el Entonces, principio con el tema de los arriendos y demás. exacto. Pero déjeme decirle algo, Luis Eduardo. La gran responsabilidad que tiene el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y su equipo es manejar estos recursos con la mejor transparencia, porque a él y a su equipo más adelante se le va a decir, ¿se hicieron las cosas bien o tendrá que salir por la puerta de atrás? Porque el manejo de los recursos públicos en esta tragedia, frente a los hechos que se presentaron con el terremoto, es mucha la cantidad de dinero que va a llegar. Claro. Y uno ya sabe, porque las experiencias pasadas, que las cosas no se hicieron bien. Por supuesto, el Ministerio de Vivienda tendrá que trabajar de la mano con esta unidad de gestión al riesgo tan cuestionada, pero yo pienso que el tiempo va a decir si Jaime Andrés, el ministro de Vivienda, exalcalde de Bucaramanga, hizo las Porque- cosas bien, pero- porque ahí van a estar los controles, las veedurías, Y debe el haberse, progresismo, debe hacerse. revisando el tema, o si no, más adelante, pues todo ese Mire- todo eso que proyecta él que va a hacer y el poderío que puede llegar a tener en Santander y Bucaramanga se le puede caer si no se hacen Porque las cosas sí bien. es cierto que salió en los últimos días esta emergencia, porque tal vez dentro de lo que se está armando el plan de desarrollo era otro, ¿no? Pero ya, Sí. ahorita hay priorización, Sí, entonces los ya dineros la- que va a la maneja, manejar a través de la unidad de gestión del riesgo y a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que es toda la razón social, pues lo que usted dice, Sí. los créditos, lo que tiene que ver la inversión. Por eso todavía, miren, días pasados oía yo a través de un medio de comunicación al señor Villegas, que fue el gerente de Sí. FOREP, Fondo para la Organización y Reconstrucción de lo que fue en 1999. Y decía, todavía tengo demandas. Hubo funcionarios que dentro del, volvemos a decir, los mandos medios, pues tal vez no hubo los manejos correspondientes y lógicamente terminaron unos en cárcel, otros ¿no? lados. Unos terminaron en cárcel. Y entonces, pues eso es de cuidado porque debe estar ahí donde debe estar el Congreso también, el control político, ahí donde están las veedurías, ahí cuando debe estar los mismos gremios que aportan, Sí, 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 sí. ¿sí? Las fuerzas vivas que aportan, porque es que ver uno que haya esa unidad a través, lastimosamente, de esta situación, es la responsabilidad eso que tiene. esa es la palabra, eso es una responsabilidad muy grande, y un reto, porque puede salir por la puerta grande, como los toreros, o pasará a la historia emproblemado, además, si las cosas no se hacen Bueno, correctamente. ese equipo, ya dijimos todo el equipo, presidente, ministro, viceministro, secretaria, Y hay una dirección gerente, importante, gerente sí. o directora también. Y había otras colitas que hay ahí. Ah, el no. jefe de gobernanza, el Posiblemente, dicen que el para el ingeniero ICETEX. que estaba también que estuvo también en la subdirección de la Secretaría de Infraestructura, Wilson acompañando, González, Wilson ex González, candidato a la candidato alcaldía de Piedecuesta, Piedecuesta. el jefe de El que gobernanza. usted, Richard Caicedo Rico, que también tiene que También ver con estarán allá Piedecuesta. pegados en esa. Dicen, yo le dije ¿Ese que equipo días, de trabajo? que Richard Caicedo suena para ser, disque director del ICETEX. Pero yo pienso que ese ministerio le va a dar la posibilidad también a otros santanderianos de a estar allá, porque si usted llevó a sus cargos directivos de confianza, Pues ojalá- usted tiene que llevar a otra gente que el Por ahí, operativo, los operativos. Ojalá pues todo esto, pues Bien. realmente haya esa palabra Vamos a ver. responsabilidad. Un reto. Vamos a ver. Es, Ojalá ante todo termine bien. Este ministerio que tiene el exalcalde, el exconcejal de Bucaramanga, pues es de responsabilidad. Sí. Es de Y uno claridad. pensaba que, ese ministerio no, pero ahorita con la tragedia, mire,
¿Cuántas viviendas tienen que construir? Integrado con el Ministerio de Hacienda, que es la platica. Sí, señor. Integrado con la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastre, que es la que maneja recursos. Sí. Y lógicamente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ojalá sea la transparencia, Sí, la claridad, el buen manejo, que no deje suspicacias, que realmente todas esas donaciones, todos esos créditos se inviertan Bien en hechos. lo que es la reconstrucción, en lo que es vivienda, en fin, todos los aspectos que tienen que ver con esta situación. Sí, señor. Bueno, mientras tanto decimos, sigue la ebullición, sigue el país en su dinámica y lógicamente, por ejemplo, siguen las candidaturas durante las precandidaturas, ¿no? En lo que es el transcurrir, posibilidades, precandidatos, gobernación, pues ya lo decíamos la Veo vez ahí en su pasada. computador ¿no? desde acá que usted ya tiene armado un listado, usted. De los Pues go- es del- que del que usted recordará tal vez en alguna oportunidad cuando hubo el problema de la salud, del tal proyecto, el primero que decía que venía para ser candidato a la gobernación, precandidato, ¿no? Porque Sí, primero no, él, esto no es después nada los- ahorita, sí. Miguel Ángel Pinto, sí, el senador. Ah, cuando estaba ya de senador. Que él venía a eso. Pero apareció después, se fue dilatando y vino Espéreme, la es que campaña. usted nos va a hablar de un listado de posibles candidatos. precandidatos. Entonces usted ya pone en el número 1 a Miguel Ángel Pinto, porque en ese entonces estaba de senador, estaba ayudando a la Claro. campaña de Des- Paloma, des- y eso que Paloma iba a ganar, y si Claro. Paloma era presidenta, él era gobernador de Santander. ¿Sí? Después pues suena dentro de la parte de la asamblea Bien. a Ramón Ramírez Partido Liberal. Uribe, que él estuvo, recuerda que él fue también director de gestión de riesgos Sí, del en el departamento gobierno de la de Didier Tavera, de Didier porque Tavera. es que Ramón Ramírez hace parte del equipo de Didier Tavera. Exacto. Y lo llevan a ser De diputado ese clan, con ese de combo. esa casa. Sí, sí, Y, señor. y él estuvo en el Centro Democrático también, después fue que hizo el acuerdo y pasó al Partido Liberal. Pero ¿no? él se ha manifestado abiertamente que quiere ser candidato. Bueno, Listo, pero dos. en esa, dentro del Partido Liberal, surge también otro del Partido Liberal. Ah, sí. Lo decíamos, lo comentamos la vez pasada. Sí. El senador de la República, el quemadito Jaime Durán Barrera. En ¿no? política nadie está quemado. ¿No? Pero está quemado porque se quemó. Sí, pero en política nadie está quemado porque viene luego otro partido. Sí, claro. Es como el que juega un partido de fútbol 8 días y perdió. Eso no quiere decir que en 8 días vuelve y Pero pierda. tiene que esperar Tiene que trabajar. decía Rafael Serrano Prada, el exparlamentario, el director o actual director gerente propietario del Frente, ¿no? Sí, señor. Con su experiencia dice, cuando pierde el amor puede recuperarse Sí. inmediatamente, ¿no? Cuando pierden el juego también puede recuperarse, pero cuando pierden elecciones le toca inventarse unas elecciones o esperar que llegue la época para volver y participar. Venga, pero antes de que usted se pase el listado del hombre, es que eso es un del Partido Liberal. Ajá. Tendría que ser uno. Sí. Pero a Ramón Ramírez, dentro de su equipo de trabajo, le salió una competencia. Yo le estoy chismoseando desde aquí su listado, que es Juan Carlos Reyes. Él es el director de la Que hizo- CDMB. me dice que a De la propósito, CDMB. Me dice que hizo 2 las veces paces, director. que andaban de malas pulgas, pero anda de buenas ¿Con pulgas quién? con el gobernador No del sé, departamento. No sé, puede ser. Pero venga, le digo una cosa. Él también podría poner su nombre a consideración. Ahí la cuestión es que tendrá que revisar ¿Él de cómo qué hacen sector? para ¿De qué casa es? Del equipo de Ramón Ramírez, de allá del equipo de Díaz Tavera. Internamente, entonces le salió competencia. Puede ser también. De razón que... Ponga de razón- listado, Juan Carlos Pero de ahí Reyes. por eso salió un celo del Partido Liberal, que es que Ramón Ramírez Uribe lo han visto coqueteando en la U. Ay, por no Fran me diga, Ariza, ¿será? por la cercanía que usted lo dice, No, pues que Diego. que este precandidato que se comenta y se especula que está de buenos términos, se reconciliaron con el Venga, es gobernador. que Diego Fran Ariza es un representante de la Cámara, una buena persona, un buen profesional, ha sido un excelente funcionario. Él es de la U, pero su base Bueno. de votos y política es del sector de Didier Y Tavera, estaría, de Ramón Ramírez allá. Exacto, cada quien en su casa, en su sector, Ese, su clan. ¿quién más? Sergio Arenas, que estaría también Centro Democrático. como candidato, ¿no? Porque Sí, unas veces suenan, no ponen a sonar, que A a la Sergio alcaldía. Arenas, no para la Bucaramanga, gobernación, lo ponen también a sonar. Y ponen a sonar dentro de ese paquete de la gobernación a Ángel de Jesús Becerra A Ayala, Chucho el Becerra, Centro Democrático. yo sí lo tengo acá. Sí, pero Chucho para- Herrera y Sergio Arenas. Para la gobernación, Centro Democrático. Usted no lo tiene a Chucho Becerra, estoy mirando desde acá. Y apareció el último, que es que muy cercano y que apareció en foto, que estuvo en la posesión, ¿Quién? polémico, ¿no? ¿Cuál? Laureano Tirado, ¿no? Defensores de la Que Patria. dice que es de ese sector y que es muy amigo y que hay quienes dicen, pero es que ¿cuál presidente ha puesto gobernador?
Pero también el Tigre nadie pensaba que nunca había hecho política y terminó de presidente. O sea, en la política no se sabe qué puede pasar. Pero venga, le digo una cosa. Antes de comenzar el programa, hablé con Laureano Tirado, estaba en Aratoca, porque está nuevamente... Sí, hay ferias. Sí. Bueno, pero además organizando y hablando con la gente, organizando comités. Yo soy amigo pero a del usted Tigre. le faltó un listado, mire. Fabián Díaz Plata, sí. el de la Flor, Marchita, sí. quiere ser candidato. Sí. Tengo también a un funcionario, Julián Niño, fue director del hospital, está por allá en la Contraloría, su familia siempre ha estado en el tema de los licores. Está Sergio Isnardo, candidato a la Cámara, que pondría poner su nombre por la casa de Jonaviud Ramírez, por esa casa. Eduard Sánchez, actual director de la unidad de riesgo del departamento, podría renunciar también. Omar Lenguer, que no tiene, ahí lo tiene. Sí, claro. Omar Lenguer, que usted como aparece mucho en redes, está apareciendo mucho. Pero tiene que renunciar. Exacto. Y han dicho que Sandra Jaimes por el pacto. Eso ahorita han salido una cantidad de posibles candidatos. Tengo unos que se hacen sonar, otros que los pueden sonar, otros quieren que los suenen, ¿no? Y así vamos a Florida Blanca, ya los hemos comentado, Álvaro Rueda, el parlamentario, sí. El actual secretario de Educación, Diego Jaimes. De igual manera, el actual director de tránsito, de gerente de Metrolínea, Jair Manrique, pues no han renunciado. Bautista, no hay plazo, todavía. Bueno. Máximo que están fuera de otra ciudad. Pero esta área metropolitana, ojo con eso. José Alfredo Marín. Bueno, todos tienen derecho a el senador del Partido Conservador. Ya no es del Partido Conservador. Conservador. De igual manera, el concejal Wilson Ardila Parra, también del Centro Democrático, que sería una carta del Centro Democrático. Oiga, venga, permítame un paréntesis ahí, porque está hablando de Florida. Falleció el papá del concejal y que fue también candidato a la alcaldía de Florida Blanca, Sergio Flechas. Entonces, desde aquí, pues el saludo especial y solidario, pues por el fallecimiento de su padre, que también fue un líder político importante. Sí. Entonces, para el concejal de Florida Blanca, nuestro saludo fraternal. Me sumo, hace días que no hablo precisamente, hoy tempranamente hubo una Eucaristía ahí en el Consejo Municipal, 7 de la mañana hubo una Eucaristía de los compañeros de Flechas. Bien. Por la partida de su señor padre. Me uno a su saludo solidario de condolencias por la partida de su señor padre al actual concejal de la oposición, Sergio Flechas de Florida Blanca. Jonathan Pinzón también, el que le dicen, tiene un sobrenombre. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo es que le tiene un nombre? ¿Él es concejal actualmente? Sí, el Capitán Kid, que es El Salvador. Ese es el amigo de mi amigo Martín Parra, todos los días lo saluda. Por la radio. ¿Quién a quién? El Capitán Kid. Sí. Como usted dice, algunos que suenan, otros que los ponen a sonar. Bueno, y así nos vamos a trasladar a Piedecuesta, que a propósito, ¿no? Piedecuesta, pues está el alcalde, dicen algunos concejales que está iracundo. ¿Quién? Está molesto el alcalde de Piedecuesta. ¿Por qué? Oscar Javier Santos, Buena persona, con el Oscar. consejo, ¿no? Con algunos concejales, porque en días pasados... Son 17 concejales. 16. En días pasados... ¿Cómo que 16? Con el de la oposición, ¿no? Sí, bueno, 16. Porque pasó el Ejecutivo un acuerdo a través de la Dirección de Tránsito o Secretaría de Tránsito de algunos beneficios para quienes tienen partes, para quienes tienen sanciones. Que tienen deudas con la Dirección de Tránsito por partes, comparendos y demás. Comparendos y todo lo pertinente, y que esperaba que era para beneficiar a un número considerable de infractores, de deudores, de morosos, y se recoge como una platica. Y que recoge una platica, bueno. Y que se esperaba que todos los 17 concejales, pues el de la oposición, que es, pues yo pienso que hasta donde por llevar la contraria o por lo que sea, pues no la aprobaría, se contaba que no le iba a aprobar. ¿Y él sí la aprobó? No. Entonces son 5 concejales que no le aprobaron precisamente este proyecto de acuerdo. ¿Y 5 de gobierno? Y 11 que sí aprobaron. Entonces pasó el proyecto. Pasó el proyecto. Yo pensé que no había pasado. No pasó. Pero hay molesto, ¿por qué? Porque tengo entendido que el señor alcalde esperaba que fuera por unanimidad, ¿no? O sea, está molesto con los 5. Pues no dice con los 5. ¿Por qué? Si los 11, ¿por qué va a estar molesto con los 11? Bueno. ¿Quiénes no aprobaron? ¿Tienen los nombres? Entonces, está, por ejemplo, John Vivas.
Oh, John Vivas, sí, sí, sí. Sí, Viste muy particular, del, ¿no? del nuevo liberalismo. Sus trajes o atuendos muy particulares. Sí, ¿Quién más? está Daniel Jurado Carvajal, Que dice que quiere ser candidato a la que quiere ser alcaldía. candidato a la alcaldía de Piedecuesta. Sí. Está Elías Blanco Rincón. No me diga el maestro Elías, el sensei Sí. Elías. Digo que no. Está, ¿Será que tiene comparendo? No, pues tiene carro. Está Jorge, ya hoy por qué argumentan ellos, ¿no? Ok. Jorge Navas. Bueno, oposición. Yo no sé si por oposición o porque también... ¿Será que dentro de tiene las comparendo? cosas- No creo. Quinto, que es el hijo de que fue presidente del consejo. El chico este joven, que Sí. fue presidente también del consejo. Sí, sí, ya lo Cinco, tengo. fue Ok. presidente el año pasado. Fue ¿Será que presidente. tienen impedimentos? Entonces, o- los argumentos, unos que esos días que iban a votar el proyecto, que estaba de cumpleaños Daniel Mutis, que hubo Ok. que después de la fiesta ahí, comenzó la fiesta en el consejo aprobando todo el día ese proyecto, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que aparecieron 6 concejales Nah, no hay a la acuerdo, ni plenaria. siquiera. Entonces después fueron llegando 2, 3, se montó el quórum decisorio, ¿no? Bien. Deliberatorio y decisorio, 9 concejales. Después se fueron otros 3, se fueron allá a la vuelta, Ah. donde Toro Sentado. Allá en la Sí, placita, ahí en y el después mercado campesino. volvieron y armaron la coalición mayoritaria, la coalición decisoria. Pero volvieron después que salieron de Sí, la plaza. claro. No. Y, ¿Y qué van a hacer allá? unos argumentos que los 5 de los argumentos, pues a refrescar de pronto, a saludar Sí, porque a Daniel Mutis, que está de cumpleaños. 8 horas ahí sentados se cansan. Y el alcalde pues pendiente porque esperaba que toda la bancada de los 17 Aprobaran eso concejales, pues, rápido. de la oposición no, porque supuestamente pues él está en la oposición, ¿no? Sí. Pero en este caso beneficiaba a todos los infractores de Ah, tránsito. pero- Los argumentos que daban de los 5 es, primero, que unos tenían que ir al médico, que precisamente ese No día, fueron ese día. ese día Estaban tenían cita enfermitos. médica, me decía de Daniel Jurado que tenía unas resonancias, que Ah, tenía que no entonces, podía ir, que listo. no podía aplazar eso, que salud, y el otro que tenía unos compromisos en Boyacá Ah, con el senador que era para tramitar unas gestiones, ¿no? Elías. Los otros pues argumentan que también tenían comparendos unos familiares, unos sobrinos, no pueden. unos hermanos, Después los unos demandan, primos, después los y que demandan. lógicamente que ahí salía a la palestra de que en alguna oportunidad un concejal como fue alguien que votó, ¿no? Sí. El famoso lechero, Joaquín Amaya, Ok. que votó un acuerdo de... Que posiblemente lo beneficiaba a él o a otros cercanos Sí, a él. el impuesto Un predial, impedimento ahí. entonces, listo, y que por eso le parte. Entonces ellos dicen que son los argumentos. Unos por salud Ah. y otros porque algunos familiares cercanos Sí. los Bueno. inhabilitaban, ¿no? Se les vale, yo pensé que era porque Pero debieron querían ir, otras pero cositas ¿por ahí, qué no bueno. iban y se declaraban impedidos, no? Es Pues decir, sí, asistían no puedo a la votar por sesión tal cosa. y entonces pues no Pero puedo entonces fue que votar. ellos no asistieron. No No es asistieron. que no hayan votado. Bueno, igual no votaron, pero no asistieron. Entonces, pues lógicamente Ay, se no dice me que hay diga eso. resquemores, que hay resentimiento por esa parte. Entonces, pues Bien. quienes votaron, pues aprovechan para ir al alcalde. Yo sí estoy con Nah, usted. yo sí le cumplo, Yo y sí mire. le cumplo. ¿Qué más hay que votar? El esto, otro ¿cómo- dijo que estaba enfermo. ¿Cómo es la El cosa? otro dijo que por allá estaba de viaje. ¿Y cómo? Yo Nosotros sí estoy siempre disponible. poniéndole el pecho a la brisa. Y los otros no, y vea. Entonces, pues es del 90% de Bueno, pero la rebaja pasó. de intereses. Muy bien, pasó la Porque el línea. capital sí la sanción. Toca pagarlo. A usted se la cobra No se la puede. sanción por lo que fuera, por el comparendo Bueno, que y fuera. antes de que nos acabe el programa, veo una lista de candidatos a Piedecuesta. Desde Sí, acá, en su claro. O sea, computador. le quiere decir que se sumó otro durante Bueno, esa semana. léamelo rápido. Recordemos ligeramente los ¿Cuáles? que habíamos comentado en días pasados, Sí. precisamente el de la oposición, Jorge Armando Nava Jorge Armando Granados. Nava Granados. Bien. De igual manera, el quien estuvo también y ocupó el tercer puesto la vez pasada, ¿no? Wilson González, pero está desaparecido. No lo ven en Bucaramanga y no lo ven en No, pues Piedecuesta. está de pronto ¿Dónde está? sentándose a manteles, está por ¿O ahí. estará pensando en acomodando, Bogotá, en el Ministerio de Bogotá, Vivienda? o qué sé yo, ¿no? Bueno, toca Matando buscarlo a ver flor. qué va a hacer. Raimundo Duarte Díaz, que dice que siempre ha estado continúa ahí. siendo sentado a manteles. Aldemar Salazar, Ah, sí. que está precisamente participando ahí en la Y feria. lo veo ahora en redes sociales, Aldemar. Nunca ha estado en Exacto. redes, ahora lo veo. Daniel Jurado, que dice que se Bueno. suma, que tiene un proyecto También bandera, quiere. como es la construcción de vivienda social. Bueno, Pues muy bien. desde que reúne requisitos, Sí. requisitos me refiero que el aval, ¿no? Sí. El aval y ¿Él es que- de la U? De la U. Bien. Tiene que él no renunció, pues si quiere ser Pero ahí de la candidato. U también podría estar el otro que fue concejal. ¿Recuerdan? Que estaba por fuera del país y que volvió. Se me va el nombre.
Daniel Fonseca. Jorge Eliezer Fonseca. Chico Fonseca, sí señor. Ingeniero Fonseca. Va a aspirar al consejo, tengo entendido. ¿Ah, sí? Bueno, qué bien. Bueno. ¿Y quién más? Silvia Carvajal, que lo decíamos, Silvia Carvajal Jaime, ¿no? Hermana Tiene que del alcalde. renunciar el esposo a El esposo, Jefferson. sí. Si llega a renunciar Jefferson, eso es porque Cindy va a ser candidata. Silvia va a ser candidata. El esposo. Sí, Hasta, a la expectativa. hasta octubre. Apenas tiene, renuncia. tiene tiempo. ¿Quién más? Él sí canta la zona. Sí, de una vez. Eso, Porque habían dicho son inicialmente, brincan, inicialmente que era él, ahora no, que era él. apenas renuncia Jefferson, brincan todos después. Sí, eso sumó, o en las últimas horas le están insistiendo. Un empresario joven, un empresario que viene empujando, un empresario que es de familias tradicionales también ¿Quién? en Piedecuesta, Carlos Figueroa. ¿Este es familiar del que fue concejal? Sí, es tío, Ah, el tío. el de los cárnicos. Que era de ADA. De y ADA. que al final no le dieron Tuvo el sus aval. inconvenientes. Celestino cuando está Dios no le dio el aval. Entonces, El tío quiere últimamente candidato. viene tomando fuerza, algunos gremios, algunos empresarios le están proponiendo, tengo entendido que viene gerenciando las empresas familiares, dice que tuvo la oportunidad de no se pele, porque usted sabe que Sí. a veces en los velorios se pone donde se habla menos del muerto que se habla de negocios, Santo se habla Dios, de se habla de política. todo menos del fallecido. O sea, eso es anécdota, ¿no? Y diga, bueno, ¿y quién es el muerto? Sí. Al final de la jornada, lastimosamente, es la realidad. Y se dice que le están proponiendo, ¿no? Algunos amigos, algunas familias, algunos empresarios, y se dice que él estuvo coordinando a nivel empresarial Sí. la campaña del Tigre en Piedecuesta, ¿no? Ah, bueno. Que unos desfiles que se hicieron, él como empresario con sus vehículos, porque dentro de las empresas hay unas de las que él gerencia, está Sí. el servicio del transporte también, de algunos materiales para construcción, algunas empresas que tienen que ver Sí. con el desarrollo del municipio Muy de Piedecuesta, que es una familia tradicional del municipio de Piedecuesta. Esos son los nombres, entonces se suma, fíjate que cada semana se suma en los municipios alguien más a ese abanico de precandidatos a las aspiraciones de suplir, de regir los intereses de un municipio. Pues Freddy, ha sido lo más importante, lo que ha transcurrido, sin que desconozcamos que fuimos noticia internacional, seguimos siendo noticia señor. con el terremoto, con la calamidad, y que nos ha unido y que ojalá hubiera muchas cosas que no fueran de dolor, que no fueran de tristeza, de muerte, de catástrofe, que nos unieran, porque tenemos muchas cosas y a veces las pocas divergencias son las que nos dividen. Estamos llegando al final de otra entrega de Política y Algo Más, Freddy Garzón. Gracias, Luis Eduardo, por esta invitación a este programa tan importante. Son muchos temas, las tenía chivas, pero para el otro programa se las tengo Mire, porque el tiempo la nos vida apremia. continúa, muchas fiestas. Tenemos 16 municipios en Santander, desde Aratoca, desde El Hato, Sí. desde Huaca. Para dentro de 8 días le voy a contar un tema de la hija de Chumi Castañeda, de Cindy Castañeda. Sí. Para que nos Sentada vean. Manteles, bueno. Cada día se dan sorpresas te dan la vida, y esa es la dinámica de la política. Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo servidor Luis Eduardo Arias Jaimes, les agradecemos a ustedes que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, originándose la misma desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica, del primer programa de opinión y noticia política en el oriente colombiano, como es Política y Algo Más. Los invitamos para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación, y la próxima semana, Dios mediante, estaremos en otra entrega, en otro programa de Política y Algo Más. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Política o entretenimiento. ¿Por qué no las dos? En Política y Algo Más, el debate, la opinión y el análisis. Exploramos los temas claves para nuestra realidad actual, analizando sus impactos, sus desafíos y las perspectivas que están marcando la agenda pública. Acompáñanos en esta conversación profunda y cercana, donde buscamos entender lo que realmente está sucediendo y cómo afecta a nuestra comunidad. Política y Algo Más.